Hola, queridos estudiantes de la maestría en psicología clínica. Este es el video correspondiente a la semana número 3. Y en esta semana vamos a hablar de unas tópicas bastante importantes, sobre todo porque hacen referencia a cómo podemos comprender esta estructura mental de una persona y sobre todo porque es lo que les decía en videos anteriores, toda esta situación que Freud empieza a notar que no era como tan clara, tan evidente que podíamos como ver o que incluso se tenía en toda esta cuestión de los pacientes que podía atender. Entonces, bueno, estas tópicas son dos tópicas bastante importantes. Por un lado, vamos a tener una que hace referencia al consciente, al inconsciente y al preconsciente. Y estos estados que podemos como considerar son bastante importantes. El consciente va a hacer referencia a todo lo que está en nuestra memoria inmediata, lo que podemos tomar en cuenta, lo que tenemos claro, lo que tenemos acceso sin estar como tan complicados con relación a esto. El preconsciente tiene que ver con algunos deseos que a lo mejor están como ahí guardados, pero si los jalamos podemos tener este acceso rápido, algunos sueños, algunos anhelos, ahí pueden estar contenidos, pero si nosotros escarbamos un poquito los podemos encontrar de manera superficial, por decirlo de alguna forma, y el inconsciente, este es el tema importante porque no podemos acceder tan fácilmente a través de métodos como sencillos, como decir, ay, me voy a concentrar y voy a ir hacia el inconsciente, ¿no? No es como tan simple para poder acceder a este. Muchas de estas maneras de poder acceder en un primer momento era a través de la hipnosis, ya después a través de la asociación libre. Freud pudo notar que este era un método un poco más amable y más fácil para poder acceder a este contenido inconsciente que hace referencia a las fantasías, los sueños, los anhelos, todos estos deseos que no son como tan claros y que la persona puede tener ahí bien guardaditos y que como que de primera intención no están como tan evidentes. Incluso si la persona pudiera acceder a ellos y hablara de ellos a nivel consciente sería un poco quizás hasta bochornoso porque no tendría quizá como tanta claridad de que están ahí presentes. Y sobre este tipo de cuestiones, Freud hacía referencia a que al inconsciente se puede acceder de formas distintas. Por ejemplo, una eran los sueños. Los sueños es donde el inconsciente es libre completamente de poder manifestar todo lo que considero, todo lo que tenga en cuenta. Y en ese sentido es bastante rico, por eso los sueños son tan curiosos, son tan raros, tan complejos en muchos sentidos. Podemos volar en los sueños, podemos ser otra persona, podemos tener cosas muy raras, muy locas, si queremos verlo de esta manera, sobre todo porque el inconsciente ya hace de las suyas y es como su patio de juegos, por decirlo de alguna manera. Entonces, una cuestión importante que se da a través del análisis de los sueños va de la mano justamente con analizar este contenido inconsciente. El chiste es otra forma en donde podemos ver como todo este contenido inconsciente, muchas veces el chiste que lo podemos hacer en una situación muy incómoda, como puede ser, por ejemplo, un velorio, es para poder calmar toda esta situación de angustia, de miedo, de zozobra, de tristeza que podemos tener. Entonces, estos chistes que salen así de manera espontánea pueden ser incluso muy divertidos porque es como de no sé qué hacer, ¿no? Y salen a través de esto. El lapsus también es otro momento en donde de repente el lapsus linguae, donde de repente a lo mejor cambio una palabra por otra, yo le digo, a lo mejor mi amor a alguien que no tenía que ser mi amor, este tipo de cuestiones donde no estoy como tan clara de lo que está pasando, o a lo mejor incluso digo alguna cosa que no está como tan presente. Este tipo de lapsus linguae son cosas que pueden estar, bueno, pueden ser manifestaciones del inconsciente. Otro por ahí es el olvido. Cuando olvido cosas, puede ser incluso un mecanismo de defensa, no quiere decir que me justifique a cada rato porque estoy olvidando cosas, pero puede ser un mecanismo que esté ahí presente de protección o de que el inconsciente no quiere manifestarse o casualmente tuve un olvido que puede explicarse a través de alguna situación inconsciente. Por ejemplo, que olvide la fecha en la que me toca mi sesión y porque sé que esa fecha es importante donde voy a hablar de cosas complicadas quizá y entonces pum, se me olvidó completamente que tenía mi sesión, ¿no? Eso también es algo que puede estar ahí manifiesto.
Por otro lado, también puedo tener esta otra tópica que hace referencia al aparato psíquico y este aparato psíquico que hace referencia a tres instancias de suma importancia, que son el ello. El ello tiene un contenido bastante importante de material inconsciente, es muy, eh, eh, como si fuera un niño que no tiene, como que no tiene límites, vamos a ponerlo así, así es el ello, ¿no? Es muy, muy salvaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como simplemente es, tengo ganas de hacer esto, lo hago, no lo pienso si está bien, si está mal, no hay como toda esta situación. O sea, son estas fantasías, estas libertades que de repente pueden estar en una persona donde no se pone a pensar si está bien o está mal y simplemente lo hace. El super yo va a ser como esta vocecita que te va a estar diciendo, no, eso está mal, porque el super yo está contenido de reglas, de las leyes, de las cosas que están bien, que están mal, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Toda esta parte de la ley del padre que hablábamos en el video anterior con respecto al complejo de Edipo tiene que ver con el super yo. El superior puede ser en algún momento muy rígido, decir, no, las cosas tienen que hacerse así, no hay forma de que se hagan de otra manera. O puede ser un poquito más liberal o un poquito menos castrante, por decirlo de alguna manera, y que entonces, bueno, pues, simplemente es, bueno, pues si lo quieres hacer, hazlo, ¿no? Casi, casi. Y esta otra instancia que tenemos que es el yo, que tiene que ver con esta mediación que se tiene que hacer con respecto a lo que, a los deseos que yo tengo contra lo que está bien, contra lo que está mal. Entonces, todo este tipo de situaciones son cosas que pueden estar ahí mediándose y de repente, pues yo no sabe qué cosa hacer. Y en este sentido de no saber qué cosa hacer, bueno, pues de repente puede haber como algunas situaciones en donde la persona cuestione como qué es lo que tendría que hacer o lo que tendría que notar. Y cuando la angustia puede ser bastante para el yo, aparecen lo que serían los mecanismos de defensa, de los que hablaremos más adelante con mayor profundidad y detenimiento en la parte escrita. Y bueno, por último, este último tema que hace referencia a esta semana número 3 va de la mano con las estructuras de personalidad patológica, que es la estructura neurótica, la estructura psicótica y la estructura borderline. Estas estructuras son bastante importantes, sobre todo porque se relacionan incluso con otros temas que ya habíamos abordado antes. Por ejemplo, la estructura neurótica, que sería como la menos peor, por decirlo de alguna manera. Quizá la mayoría nos encontremos, porque bueno, tienen que ver con todas estas cuestiones, por ejemplo, a nivel de desarrollo psicosexual, la persona ha podido pasar todas estas etapas, incluso llegar hasta la etapa fálica sin mayor complicación, logró quizás resolver el Edipo, pero hay algunas situaciones que empezaron a quedar como complicadas. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo de una estructura neurótica sería la depresión, sería la ansiedad, sería, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, es una estructura neurótica donde tiene que ver con varias situaciones complicadas de la persona que van con fijaciones anteriores. Y por otro lado, también tenemos una estructura psicótica, donde sí podríamos hablar que quizá estos bloqueos que podría tener la persona se dieron a etapas tempranas, como por ejemplo la etapa oral, la etapa anal, y algunos ejemplos de de estos trastornos que pudieran ir de la mano, pues va de la mano con la esquizofrenia, trastorno bipolar. eh, Ahí podríamos tener como algunos ejemplos de lo que sería la estructura psicótica. Y por otro lado, también vamos a tener una estructura un poco más complicada, compleja, sobre todo porque tiene algunas características neuróticas y también tiene algunas características psicóticas, que en algunos escritos podemos encontrarlo como A estructura, o sea, no tiene estructura o sin estructura, o estructura borderline, que está justamente en los bordes de lo que serían o las líneas que podríamos tener. Y esta estructura borderline, bueno, sí puede tener como muchas situaciones complicadas con respecto a esto, porque sí podemos tener como todas estas características neuróticas de lo que está, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, pero también podemos tener como toda esta estructura psicótica donde podemos tener alucinaciones, podemos tener otras situaciones más complejas. Y bueno, un ejemplo de esto pues sería lo que en trastornos hablaremos del trastorno límite de la personalidad,
es un ejemplo de una estructura borderline. Entonces, esto obviamente es más complejo de lo que les estoy diciendo. Ahorita lo estamos viendo de manera bastante superficial, pero bueno, es para que ustedes también les quede un poquito más de duda y puedan acceder como a los materiales que les estamos compartiendo y que puedan ustedes revisar. Bueno, pues esto sería todo por la parte de esta semana. Nos vemos en la última semana con un poquito más de información y bueno, pues ya saben que cualquier duda, comentario, ahí está la plataforma para que nos los puedan hacer saber. Nos vemos en la siguiente.